Muchas gracias. De verdad suena como a cliché cuando se moderan paneles, que es un panel de lujo. Este sí es un panel verdaderamente de lujo, y justamente no por el momento político, sino por, digamos, el asunto que tiene que ver y que nos convoca, que es la transición. Yo, obviamente, quienes nos ganamos la vida haciendo la bitácora informativa desde hace muchos años, como siguiendo las cosas que dicen las personas que generan políticas públicas y otros que tienen que asimilarlas. Escuchando al doctor Mejía ahora, obviamente dice cosas fundamentales, cosas que hemos escuchado antes, pero cuando uno dice, bueno, ¿y cuál es el título de mañana en la República? Por ahí hay 2, 3 periodistas y yo decía, lo que nos cuenta el doctor Mejía es una suerte de paradojas. Yo lo veía diciendo y traté de identificar como 3 paradojas. Por ejemplo, transición versus déficit. Por ejemplo, recesión en medio de transición. Y ahora hablaba con el doctor Francisco Lloreda, a quien le agradezco la invitación. Yo le decía, ¿cuándo fue la primera vez que escuchamos la palabra transición? Y hablando con, no sé si es esta tarde o mañana, viene Jorge Iván González, el sabio González, director de planeación, y yo hablando con él le decía, ¿cuál va a ser la herencia del Plan Nacional de Desarrollo? Unos tienen unos títulos rimbombantes, las 4 estrategias, en fin, el salto social, no sé cómo se llamaba su plan de desarrollo, doctor Mejía. Paz, equidad. Yo le decía, ¿cuál es el nombre? Y entonces están como enredados en una cantidad de nombres y el tema de transición energética ya empieza a gravitar en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces uno dice, ¿será que la gran herencia del Plan Nacional de Desarrollo de Gustavo Petro, primer presidente de izquierda de Colombia, va a hacer algo con la transición? El cultivo de flores fue hijo de un Plan Nacional de Desarrollo, la vivienda de interés social, la internacionalización de la economía. ¿Cuál va a ser en medio de una recesión económica? Yo la primera pregunta que quisiera, digamos, a cada uno escucharlos brevemente para que toquemos otros temas es, ¿qué idea tienen de transición en el plan de desarrollo de Petro? ¿Será que sí lo puede hacer? ¿Será que es el momento? ¿Será que la transición es un tema de políticas públicas o del consumidor? Es cómo nos comemos este tema de la transición. Doctora Carolina. Bueno, buenos días a todos. Un agradecimiento al doctor Lloreda por la invitación y un saludo a mis compañeros de panel. Bueno, frente a la transición, todos tuvimos ya oportunidad de recibir, creo, las bases del Plan Nacional de Desarrollo, con un título muy llamativo, Colombia, Potencia Mundial de la Vida. Un título sobre el cual todos yo creo que estamos de acuerdo. Colombia tiene en realidad una fortaleza muy grande en su biodiversidad y entonces uno puede pensar que a futuro tendríamos ese consenso de poder ser una potencia mundial de la vida. Pero el punto que has hecho, Fernando, es clave y es cómo vamos a hacer esa transición. En lo que no estamos de acuerdo es cómo vamos a hacer la transición, cuáles son los tiempos, cuáles son los sectores. Cuando uno revisa ahorita esas bases del plan de desarrollo, ve que hay, por un lado, unas apuestas importantes, hablan de 3 sectores claves para esa transición: la agricultura, la industria y los servicios. Esos son como los motores de la transición. Pero ¿cómo va a ser esa transformación productiva? No sabemos. El plan, las bases, lo que se está presentando, es muy indicativo en los mecanismos, en las normas que se tienen que adoptar, los estándares, la hoja de ruta, la evaluación de riesgos, el cambio y la fortaleza institucional que se va a requerir para la transformación productiva, pero los tiempos, los sectores, las nuevas apuestas que van a permitir esa transformación productiva todavía no se desarrollan. No sé si más adelante, cuando se presente ya el plan formalmente al Congreso, esté más desarrollado. Por ahora es como una idea de que hay sectores que son claves, de que las exportaciones tradicionales se van a reducir y las no tradicionales van a representar la mitad de las, que hoy representan la mitad, van a representar un aumento de más de la mitad de lo que tienen hoy. Entonces es una apuesta en la que todavía yo creo que está en construcción,
tenemos una visión a futuro en la que nos podemos poner de acuerdo en nuestra biodiversidad, en nuestra fortaleza de biodiversidad, pero en el corto plazo todavía yo creo que no hay claridad sobre esa transición. Doctor Mauricio, su concepto, su idea de transición. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar por la invitación, a Kiko, a todos los miembros de la ACP, saludarlo a usted, Fernando, y a mis muy queridos colegas y compañeros de equipo, Carolina Soto y Luis Fernando Mejía. Me siento aquí como en una vieja reunión de trabajo nuestra en el Ministerio de Hacienda. Yo voy a empezar por lo siguiente. Si algo no le ha faltado a Colombia en materia de transición energética es ambición. Hemos sido un país con un nivel de ambición altísimo, el más alto de América Latina. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando van las delegaciones de los gobiernos, no solo la anterior, sino la anterior, a las reuniones de las COP, que está teniendo lugar en este momento la 27, Colombia siempre pone sobre la mesa unas metas muy, muy ambiciosas. La última de las cuales es bajar las emisiones a final de esta década en un 51% frente a una línea de base y llegar a la carbono neutralidad en el 2050. Ningún otro país de América Latina tiene ese nivel de ambición. Entonces, eso está muy bien y eso hace parte, digamos, de la conversación que hoy es el centro de gravedad de la discusión internacional. Y Colombia siempre ha sido un país aplicado, ha sido un país responsable, es el país que todo el mundo quiere tener en los organismos multinacionales, en las reuniones, porque Colombia es un país que pues hace la tarea, serio, tiene unos gobiernos, digamos, competentes, etc. Pero de ahí a la realidad, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Yo estoy ahora de profesor en la Universidad de Columbia y, oh sorpresa, nuestros compatriotas, los estudiantes colombianos, son los mejores estudiantes de la maestría en Administración Pública. Le pedí a uno de ellos, que fue alumno, y hombre, hagamos un paper, el paper más sencillo. De hecho, no daría ni para ser publicado en una revista especializada, pero es el paper más básico y más sencillo, pero al mismo tiempo, creo yo, más importante para esta conversación. Tenemos estas metas de reducción de emisiones. Reducir emisiones cuesta plata, porque si uno va a coger los buses de Transmilenio que funcionan con diésel y los va a pasar a eléctricos, pues eso cuesta una plata. Si va a cambiar la tecnología con la que genera electricidad, también le va a costar, porque va a tener que marchitar algunos activos que seguramente no están totalmente amortizados. O si va a cambiar ciertas prácticas, por ejemplo en la agricultura, también le va a costar. Entonces, los precios por unidad, digamos por tonelada de CO2 o CO2 equivalente, ya están más o menos establecidos, ya uno sabe cuánto cuesta eso. Entonces, convirtamos la ambición colombiana, nosotros somos de números, todos los que estamos acá, en ¿cuánto nos va a costar? Bueno, la sorpresa, para Colombia, el costo de la transición energética es entre 8 y 11% del PIB por año. 8-11% del PIB por año. La inversión pública, la inversión del gobierno central, que la trabajamos mucho aquí con Carolina y Fernando para tratar de hacer un máximo esfuerzo en la inversión del gobierno nacional. 3% del PIB en los mejores años. Esto nos va a costar de 8 a 11% del PIB. Algo muy interesante, no tengo tiempo y no los voy a aburrir a ustedes. Le mandé ahora el trabajo a Kiko para que se los distribuya. A Estados Unidos la transición le cuesta 6% del PIB por año. A Europa le cuesta 6% del PIB por año. ¿Por qué le cuesta mucho más a Colombia? Porque somos muy ambiciosos y porque tenemos un PIB más bajo y al mismo tiempo tenemos un crecimiento más alto. Entonces, si uno tiene que bajar las emisiones en términos absolutos, pero la economía le está creciendo, tiene que hacer un doble esfuerzo para reducir la cantidad de CO2 por unidad de PIB, digamos, por millón de pesos o billón de pesos, como quieran. Entonces, el esfuerzo es mayor. Entonces, 7-8% del PIB a 11% del PIB. La gran pregunta es, ¿cómo lo vamos a financiar?
¿Cómo vamos a pagar esa transición? Entonces, sector público, sector privado. Y voy a terminar para las siguientes rondas, darles un poco más de elementos, que aquí siempre cuando tenemos grandes proyectos de mucha ambición nacional, Plan Colombia, en la época en la que Kiko y yo fuimos colegas de gabinete, Acuerdo de Paz, en el gobierno en el que estuvimos los tres que estamos en este panel, siempre decimos, una parte de esto lo tiene que pagar la comunidad internacional. Siempre pensamos en esos términos. Les quiero decir una cosa. Las cosas que nosotros hemos logrado hacer en Colombia, las cosas que hemos hecho bien, cuando nos hemos puesto metas y las hemos logrado, siempre ha sido por cuenta nuestra. Nunca ha sido la cooperación internacional. La cooperación internacional es un complemento pequeño, generalmente. O sea, si esto lo vamos a hacer bien, lo vamos a tener que pagar nosotros. Esta idea de que el mundo nos la va a pagar es buena para los discursos, es buena para pararse en las Naciones Unidas, es buena para pedir la solidaridad internacional. Está bien, no la critico. Pero si queremos hacer esto, ese 8 a 11% del PIB por año lo tenemos que pagar nosotros. Y les quiero decir, los recursos no los tenemos. Y si no, y mucho menos si marchitamos prematuramente, el sector que más recursos, más excedentes nos genera de la economía, que es el sector minero energético, sobre todo recursos fiscales. Entonces ustedes me dirán, pero es que hay que bajar las emisiones, sí, pero las emisiones en Colombia no tienen mucho que ver, muy poco que ver con el sector energético. Las emisiones en Colombia vienen de otro lado, vienen esencialmente de la agricultura y del cambio de uso del suelo. Y es ahí donde se va el grueso de la plata que hay que invertir para bajar emisiones. Entonces, si nosotros marchitamos prematuramente antes de que la demanda mundial caiga, el sector minero energético, no vamos a tener los recursos para cumplir esas metas tan ambiciosas. Doctor Luis Fernando, bueno, ya le pusimos un número y cosa que me parece importante de estas cumbres que dicho sea de paso se las inventó el doctor Kiko Lloreda, ya le pusimos un precio que yo no le había puesto cuidado al precio de cuánto vale la transición energética. Vámonos en el 10% del PIB, como para hacerla más fácil. Doctor Mejía, esa transición que cuesta 10% del Producto Interno Bruto, ¿si hay que hacerla desde ya o aguanta un poquito? ¿O la transición tiene que ir con uno, cómo le explica a las personas, cambie carro ya? Es decir, pásese a un eléctrico rápido, o cambie esa estufa, o saquemos esos 2 millones de familias que todavía cocinan con leña. ¿Cómo nos comemos y cómo, digamos, sensibilizamos a la gente que esa inversión, que ese costo de 10% del Producto Interno Bruto tiene que ser para allá? Digamos, se avecina una recesión y que hay que hacerlo ya, si es el momento y si es el costo. Pues Fernando, primero saludar a Mauricio, a Carolina, un placer estar con ustedes en este panel. Yo creo que aquí, digamos, hay dos elementos claves que se podrían incorporar para la discusión, y un poco también lo hablaron ya Carolina y Mauricio. El plan de la transición energética debe tener un plan táctico, detallado, porque es que nosotros en Colombia somos expertos en hacer planes, en fijar metas, pero no tanto en cómo se instrumentaliza el cumplimiento de esa meta. Y ese plan táctico de cómo se va a llegar allá, cuáles son los instrumentos y cuáles son los tiempos, es lo que va a dar el panorama general de esos elementos que usted está mencionando, Fernando, y es, bueno, ¿qué costos sociales va a tener? La transición energética, entre otras cosas, los análisis que se han hecho, no para el caso de Colombia, pero muy seguramente se replicarán, tienen efectos regresivos, afectan más especialmente desde el punto de vista del impacto económico a los hogares más pobres. Entonces, hay que tener en cuenta estos elementos en un plan táctico muy bien diseñado, con tiempos, instrumentos, actores y responsables. Y el segundo punto en esa discusión de la transición, que yo creo que sí se debe hacer desde ya, ahora la pregunta es qué tan acelerado y cómo se debe hacer, es que en el contexto de lo que está pasando, yo creo que es fundamental priorizar las medidas de demanda en el corto plazo, no tanto las de oferta. Porque es que si el gobierno decide decir, bueno, no más exploración, vamos a marchitar rápidamente al sector minero energético, especialmente el petróleo y el carbón. Bueno, ¿y será que va a cambiar aceleradamente la demanda de gasolina en el país?
¿Será que va a cambiar el comportamiento de la gente rápidamente? No, vamos a terminar importando gasolina, por ejemplo, para el caso particular del petróleo. Entonces, no hace mucho el país haciendo cambios drásticos por el lado de la oferta si no se hace al mismo tiempo un elemento de política pública muy focalizado en señales de demanda. ¿Qué tipo de señales de demanda? Bueno, lo más importante, y es, ¿los subsidios al combustible fósil tienen sentido? Yo creo que es una discusión que el país tiene que dar. Pues el presidente lo anunció hace algunos meses, no se ha concretado todavía ese mecanismo de salida, pero si genuinamente estamos preocupados como país de los costos ambientales, de la necesidad de una transición energética, tiene sentido que tengamos unos subsidios que equivalen a 2 puntos del PIB al año. Yo creo que no. Obviamente, políticamente no se pueden eliminar de un momento a otro, pero vale la pena dar esas discusiones de señales por el lado de la demanda. Entonces, yo enfatizaría esos 2 elementos. Plan táctico que no le tengo la respuesta a Fernando, porque hay que hacer ese plan táctico de cuáles son los elementos sociales, ambientales, económicos que hay que tener en cuenta, pero especialmente enfocarse en el corto plazo en medidas de demanda, porque la oferta mundial no va a desaparecer en los próximos 10, 15, 20 años. Va a disminuir indudablemente, pero el país tiene que continuar produciendo esos recursos del subsuelo, que además son una fuente justamente para financiar esa transición energética. ¿Qué tal, doctora Soto, que le salgamos a los colombianos? Lo habitual antes, antes del gobierno de Iván Duque, lo tradicional era que se hicieran reformas tributarias y en eso siempre era como la tasa efectiva de tributación, que todos tienen una versión. Unos decían que 22 meses, otros que 23 meses, pero más o menos se hacía una reforma tributaria cada 2 años. Del gobierno de Duque para acá se hizo cada año, una corrigiendo la otra, pero efectivamente era una reforma tributaria cada año. Acabamos de salir de una, todavía no ha salido la cifra mágica. Incluso en diálogos con el ministro Campo, él dice esto da 21 o 20, pero como que todavía no está en molde cuánto va a recaudar la reforma tributaria, dejémosla en 20 billones. Estamos hablando de un 10%, para hacer una matemática fácil, más o menos de unos, ¿qué? 30.000 millones de dólares que puede costar la transición, porque usted lanzó la cifra, doctor Cárdenas. Yo no sé, doctora Carolina, es si uno cómo sensibilizar a las personas. No hay otra forma de financiar una transición energética que vale alrededor de 2 reformas tributarias tradicionales. ¿Cómo hacer la tarea para que las personas sean sensibles a que tienen que pagar ese salto energético, pasar de los usos actuales a unos usos menos contaminantes, pero que va a costar 2 reformas tributarias? Bueno, pues yo creo que la gente ya es consciente, todos somos conscientes de la necesidad de la transición, ¿sí? El llamado que vemos todos los días, lo mencionaba también Luis Fernando en su presentación, nos damos cuenta de que el cambio climático es una realidad y que nos toca tomar acción. Entonces yo creo que esa conciencia ya la tenemos. Ahora es cómo hacemos esa transición, cuánto va a costar. Yo estaba mirando las cifras de nuevo, que como acaba de salir las bases del plan y me las estaba leyendo. Si se cumple lo que está en el plan de desarrollo, pues no se necesitaría otra reforma tributaria. O sea, lo que uno esperaría es que si se lleva otra reforma tributaria es para bajar la tarifa a las empresas, porque ya se han venido quitando beneficios y porque vamos a tener un mayor crecimiento como se plantea en el plan de desarrollo, porque las personas van a tener que tributar más, pero en general, si se cumple lo que dicen las bases, no se necesitaría. ¿Qué están pensando? Entonces, la inversión pública que mencionaba ahorita el ministro Cárdenas, que es 2% del PIB, 3% del PIB en el mejor de los casos, como se está planteando ahora, pasaría a 6 o 7. Se duplica la inversión pública, es lo que dicen las bases. Entonces van a tener aquí una fuente nueva para la transformación productiva. Una es esa. La otra es también el ahorro, tanto público como privado. El ahorro pasa al 21% del PIB, el ahorro total, con un ahorro externo también que va a ser del 3% del PIB. Entonces, lo que se está planteando son unas metas muy ambiciosas. No encontré la meta de crecimiento económico, no sé sobre cuál PIB están hablando, pero sí va a ser un incremento sustancial en la inversión frente a lo que veníamos viendo
tradicionalmente. Entonces, lo que se está planteando en estas cifras del plan de desarrollo lo dejaré uno tranquilo de que no se necesitan más reformas. Ahora, ¿cómo se cumple? Lo veo muy difícil. Llegar a una inversión del 7% del PIB solo con esta reforma tributaria que, como dices, Fernando, no se ha terminado de decantar, pues no sé qué tan posible va a ser. Hay otros motores, dicen estas bases del plan, que van a permitir esa transformación productiva, y es concentrarse en mejorar la dotación de factores, en una redistribución de tierra, en que los sectores productivos participen de lo que llaman ahí una convergencia productiva y regional, y premiando pues a los sectores más intensivos en trabajo y en tierra. Pero me gusta que por lo menos está viendo al sector productivo como un aliado, a las alianzas público-privadas como un motor también para esa mayor inversión, para la generación de empleo, que tiene una meta de bajar el desempleo al 8.5 al final del cuatrenio, meta también muy ambiciosa. Nosotros no hemos visto una tasa de desempleo de un solo dígito desde el 2018. Eso fue un logro del gobierno en el que estuvimos. En el 2011 se logró bajar a un solo dígito, y desde el 2018 vemos también un desempleo que está disparado. Entonces, la economía se va recuperando. Luis Fernando nos lo mostraba ahora, esa fortaleza de la economía colombiana, cómo vamos a tener un crecimiento sobresaliente. Ayer salieron de nuevo las cifras del PIB que nos hacen pensar que efectivamente vamos a cerrar este año sobre el 7.5, pero el empleo no. El empleo sigue rezagado, estamos apenas en los niveles de prepandemia. Entonces, todos estos indicadores que están en el plan, y volviendo a la pregunta original, llevarían a uno a pensar que no se requieren más reformas, pero el gran reto es materializarlos, y también, como dice Luis Fernando, no hay todavía un plan táctico que dé pues esa tranquilidad. Doctor Mauricio, usted que lanza la cifra y obviamente fue ministro de Hacienda, y le cae la papa caliente de financiar la transición energética. Sí se puede, hay una manera distinta de financiarla que no sea una reforma tributaria anual de 15 billones, no sé de dónde sacaría la plata. ¿Usted cómo sortearía el problema? Bueno, lo primero que hay que decir es que esto es un juego de largo aliento, o sea, esto no es una transición. Pero usted habla 10% del PIB anual. Anualmente, sí. Entonces es algo que pues se va a tomar mucho tiempo, no es digamos, hacer un esfuerzo fiscal en el corto plazo. Hay que tener una estrategia de largo plazo para poder llegar hasta allá, para poder llegar hasta el 2050. Entonces, ¿de dónde puede salir el 10% del PIB? No todo eso es público, también hay inversión privada. Pues lo que estamos viendo hoy, por ejemplo, en el sector eléctrico, la inversión es esencialmente inversión privada. No todo es nueva inversión, simplemente hay que hacer una recomposición de la inversión. Entonces, la forma más gráfica de ver esto, si vamos a comprar un vehículo, pues ese vehículo es una inversión. Si uno lo hace no en un motor de combustión interna, sino en un vehículo eléctrico, pues entonces va a ser parte de ese 10%. Entonces, digamos que lo que hay que pasar ahora es hacer las cuentas minuciosamente. Pero, ¿qué veo yo como problema? Como esto es de largo plazo y se necesitan recursos tan grandes, uno debe asegurar fuentes también de largo plazo, asegurar fuentes que le van a dar recursos durante un periodo de tiempo largo y sostenido. De la actual reforma tributaria, me parece que se repite un patrón que ha sido bastante característico de la regulación, la tributación, llamémosla como queramos, del sector de hidrocarburos en Colombia. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hay auge, porque ha habido descubrimientos, eso pasó, digamos, en los años 80 con Caño Limón, pasó en los años 90 con Cusiana Cupiagua, pasó después al final de la primera década de este siglo, cuando aumentó mucho la producción, esencialmente por recuperación secundaria. Siempre existe la tentación de subir el government take. Y eso ha pasado en nuestra historia. Auge más government take. En los años 80 se llamó el factor R. Es decir, siempre ha habido una fórmula para hacer lo que acaba de pasar. Y es que la participación del Estado en el ingreso del sector aumenta.
Pero ese mismo patrón histórico siempre nos ha llevado a que cuando empieza a bajar la producción, porque se detiene, se frena la actividad, digamos, de inversión en exploración, cuando empieza a bajar la producción, al país le entra una preocupación que no lo deja dormir, que se llama la pérdida de la autosuficiencia. Y cuando viene esa preocupación, ya son nuevos gobiernos, no es el mismo gobierno que subió el government take, será el siguiente gobierno. Será el gobierno que viene después de Petro, dice, no, aquí nos equivocamos, hay que reversar. Hay que volver a bajar el government take porque perdimos la inversión y porque la producción se nos está cayendo muy rápidamente. Entonces, a mí me preocupa que estamos cayendo ahora otra vez en ese ciclo que nos ha caracterizado. ¿Por qué? Porque el fantasma de la pérdida de autosuficiencia va a aparecer cuando vaya la producción, porque la producción va a caer más rápido que la demanda. La demanda no va a caer, la demanda en Colombia no va a caer muy rápidamente, sobre todo si seguimos subsidiando los combustibles como lo estamos subsidiando hoy en día. Entonces la demanda no va a disminuirse, baja la producción, perdemos autosuficiencia y viene esta idea que vamos a tener que volver a importar petróleo, que para Colombia siempre ese ha sido, digamos, esa ha sido como una línea roja. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, Fernando? Que hay que conseguir unas fuentes estables de largo plazo. Y mientras haya demanda mundial por hidrocarburos, a Colombia no le hace nada a las emisiones de gases de efecto invernadero si Colombia deja de producir un barril. Porque mientras exista esa demanda, simplemente se abre un poco más el grifo en Arabia Saudita, en Emiratos, en la misma Noruega. Noruega está produciendo más este año, mucho más este año, para atender la necesidad especialmente de gas en Europa. Entonces, nosotros lo único que ganamos cerrando el grifo acá es que alguien más lo abre un poco más. ¿Y qué significa esto? Que no le ayudamos a nada al problema del cambio climático. Entonces, por eso es que me preocupan estos bandazos. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Lo defendí a capa y espada cuando estuve en el gobierno con este tema de que las regalías no sean deducibles de la base del impuesto de renta. Creo que ese es un error conceptual. Creo que las regalías deben ser deducibles de la base del impuesto de renta y creo que ese tipo de medidas generan inestabilidad. A lo mejor eso se resuelve más adelante en una sentencia de la Corte Constitucional o un nuevo gobierno que dice hay que rectificar esto, pero no nos convienen estos bandazos en política energética. Doctor Luis Fernando, en Fedesarrollo han sido pioneros y hacer mucho énfasis en las oportunidades que uno lo escucha, en hacer hincapié en el tema de los déficits, el déficit gemelos, el que tiene que ver con el déficit fiscal y digamos la balanza de pagos. ¿Cómo, digamos, si ese, y usted lo pone en un orden de amenazas, cómo uno logra meterle el cuento de la transición energética con los costos que acarrea, con lo que tiene que hacer en el sector petrolero, pero a su vez darse cuenta que la solución para, digamos, volver a normalizar la economía es trabajarle a ese déficit gemelo? Que, digamos, cómo coincidir las dos cosas. El sector petrolero debe pagar más. Es más, no van a seguir explorando, pero a su vez necesito el dinero para solucionar esos déficits. ¿Cómo, digamos, salir de esa encrucijada que me imagino la ministra de Minas, me imagino que el ministro Campo deben estar trabajando eso para hacer o para brindar una solución en el mediano plazo? Porque hoy, usted lo planteaba ahí, los mensajes para la industria y el mensaje para la estabilización macroeconómica son contradictorios. Totalmente, Fernando. Esa paradoja, como usted lo mencionaba al principio, pues se quedó evidente en el diseño de la reforma tributaria. Lo mencioné durante mi presentación. Cerca de la mitad de los recursos de la reforma provienen del sector minero energético, por un lado, y por otro lado, unas señales de tratar de acelerar la transición y subirle rápidamente las tasas efectivas de tributación al propio sector, lo que da luces sobre una eventual insostenibilidad, entre comillas, de esos ingresos tributarios. ¿Cuánto de eso va a quedar si continúa en el mediano y largo plazo una tasa efectiva de tributación por encima del 70% para el sector? Entonces, justamente este tipo de análisis lo que pretenden hacer, Fernando, es poner las cuentas sobre la mesa y es, aquí algo no cuadra. No cuadra que por un lado el país
tenga que hacer un ajuste fiscal que es absolutamente necesario, y ya lo mostramos también en las gráficas. Colombia, 3 años consecutivos de un déficit que supera el 7% del Producto Interno Bruto, pues tendrá que ajustar paulatinamente su déficit fiscal. 2, tendrá que ajustar su déficit en cuentas externas, y esto no se hace ahogando al sector minero energético, se hace fortaleciendo las fuentes alternativas de generación de divisas. Me parece muy razonable lo que plantea el gobierno, agricultura, industria, está muy bien. Eso no implica que usted tenga que rápidamente disminuir el sector como fuente de generación de divisas. Entonces, en ese contexto de la necesidad de reducir el déficit fiscal, que es absolutamente apremiante porque ya los mercados están diciendo no nos gusta el nivel actual del déficit fiscal, no nos gusta el nivel actual de deuda pública. 2, necesidad de reducir el déficit en cuenta corriente. Los mercados están diciendo Colombia cómo va a financiar en un contexto de menor liquidez, de mayores tasas de interés, de menor disponibilidad de recursos, un déficit que llega casi al 5% del Producto Interno Bruto. Y en ese contexto surge justamente este tercer elemento de la política económica del gobierno actual, que es la transición energética. De nuevo, razonable, absolutamente compartimos este objetivo, pero usted no puede de alguna manera pegarse un tiro en el pie. Pegarse un tiro en el pie es aumentar excesivamente la carga tributaria a un sector que es absolutamente fundamental, lo mostré, casi el 60% de la fuente de generación de divisas para el país proviene de este sector. Entonces, continuar implementando medidas por el lado de la demanda, el financiamiento, como lo mencionaba Mauricio, yo creo que requiere no solamente aportes del sector público y sector privado. Yo soy, valga la pena decirlo, más optimista que Mauricio en la parte multilateral, por una razón muy particular, y es que en los casos que mencionó Mauricio, Plan Colombia y La Paz son realmente políticas que no tienen impacto, digamos, a nivel agregado general. Pero Colombia y Brasil tienen uno de los pulmones del mundo, la Amazonía colombiana. Yo sí creo que debe haber mucho interés por parte de organismos multilaterales de inversión privada externa de poder fortalecer mecanismos de cuidado a la Amazonía, lo mencionaba el presidente Petro hace algunas semanas, y esas son medidas que yo creo que se pueden concretar rápidamente y que dan además en el objetivo fundamental, y es 60% de las emisiones, otra vez, provienen de cambio de uso del suelo, deforestación y sector agropecuario. Sí, por favor. Sí, yo quería hacer una anotación a lo que acaba de decir Luis Fernando, y es que si ustedes recuerdan lo que él nos presentó y ese comportamiento que ha tenido tradicionalmente la economía colombiana, que nunca entró en crisis de la deuda, nunca faltó a sus obligaciones de deuda, que nunca tuvo una hiperinflación, eso había generado una especie de acuerdo implícito con los financiadores de Colombia. Entonces cambiaban los gobiernos, pero se mantenía esa responsabilidad fiscal, esas políticas conservadoras desde el punto de vista económico que daban una tranquilidad a los mercados, que sabían que le podían prestar a Colombia porque iba a hacer la tarea, iba a pagar, siempre lo había hecho y daba como ese mensaje. Entonces teníamos esa especie como de acuerdo implícito, que ahora con esta incertidumbre pues está en riesgo. Nos muestra también Luis Fernando cómo la prima de riesgo se ha venido aumentando, esa percepción de que Colombia está tal vez siendo un poco más riesgosa, cómo nos estamos pareciendo más a Brasil, cómo la tasa de los test también viene pues un poco también por la coyuntura internacional, pero por factores propios elevándose demasiado, haciendo muy costoso ese endeudamiento para el país. Entonces esa especie de pacto implícito que traíamos está en riesgo, y aquí el llamado al gobierno es que no tiene que aferrarse a esa idea fija de que no va a permitir más exploración. Quiero pensar que esos mensajes que están en el plan de desarrollo y que la ministra misma daba esta mañana son un poco, digamos, ambiguos en la medida en que permiten pensar que va a haber unos estudios que van a dar elementos al gobierno para tomar mejor decisión, para decir tal vez frenar la exploración en este momento no nos va a permitir cumplir con todas esas metas sociales tan ambiciosas que queremos, y que la transición ordenada no va en contravía tampoco de las políticas ambientales y de esas metas ambientales que también se están proponiendo en el plan de desarrollo. Entonces sí, mi llamado es un poquito más como a la tranquilidad
y a la coherencia que se puede dar desde el gobierno, manteniendo, digamos, con base en los análisis y los estudios que nos están diciendo que van a hacer, la posibilidad de continuar financiando los dos déficits tan grandes que nos mostró Luis Fernando y que son una característica de nuestra economía. Hay un hilo conductor en todo este tema de crecimiento económico, transición energética, que es el gas. Y yo no sé, en la presentación del doctor Mejía, él ahí mencionó un poco lo del dividendo de la paz, que se había hablado hace algunos años del tema. Yo no sé si rotularlo, doctor Mauricio, del dividendo de Venezuela. La economía colombiana obviamente enfrenta una realidad distinta, y es que ya las relaciones con Venezuela están normalizadas. Y si uno se mete a que la transición energética tiene como un sinónimo de ese producto bisagra que va a jugar un papel importante, es el gas, esta situación o estos nuevos elementos, gas como potenciador o como bisagra en la transición energética, nuevas relaciones con Venezuela. Venezuela, un gran productor de gas, y creo que por ahí tenemos unas cuentas pendientes. Este nuevo escenario, Venezuela, gas, transición energética, será lo que al fin, digamos por allá atrás, es lo que tiene movido al gobierno en deprimir nuestro sector local de gas y de petróleo, y más bien enfocarse que esas relaciones tengan autopista mineroenergética desde Venezuela? Pues ojalá que no. Ojalá que no. El gas lo vamos a necesitar por mucho tiempo. El mundo lo va a necesitar por más tiempo que el propio petróleo, pero ciertamente nosotros aquí en Colombia lo vamos a necesitar porque es parte de nuestro éxito. Nuestro éxito ha sido la masificación del consumo de gas y sobre todo la sustitución de unas fuentes de energía mucho más contaminantes con el gas, que tiene proporcionalmente hablando menos emisiones de CO2. Entonces lo vamos a necesitar. Es mucho más barato el gas propio que el gas importado. Ese es un punto de partida básico en esta conversación. Entonces, lo mejor para nosotros como Colombia es poder producir el gas que vamos a necesitar, que va a ser mucho durante mucho tiempo. Entonces alguien dice, no, pero ahora tenemos buenas relaciones con Venezuela y Venezuela tiene mucho gas y nos lo puede vender. Sí, pero, les voy a decir sí, pero. Primero, el gasoducto pues se ha deteriorado a un punto que requiere unas inversiones muy grandes para poderlo poner a funcionar, que va de Maracaibo a Ballenas. Es una inversión, nadie me ha dado una cifra definitiva, pero se habla de cientos de millones de dólares lo que se requiere para hacer la recuperación del gasoducto. Punto número 1. Punto número 2. Cuando nosotros le vendíamos el gas a Venezuela, el lío era que nos pagaran. Era un verdadero lío. Yo no les alcanzo a contar cuántas veces tuve que ir a Caracas a hablar con mi contraparte, el ministro de Energía y también presidente de PDVSA, a decir, mire, las cuentas ya van en 100, 150 millones de dólares. No, ministro, no se preocupe, el mes entrante les vamos a pagar. Un verdadero problema para el pago de esas cuentas. Bueno, en un momento dijimos, tenemos que acabar el contrabando de combustibles que pasa la frontera, que viene de Venezuela. Entonces, una forma es regularizarlo. Hagamos unos cupos que nos vende Venezuela y que podemos vender en La Guajira, en el Cesar, en norte de Santander. Llegamos a un acuerdo, nunca se hicieron esos despachos. Es decir, hay un problema de confiabilidad. Nosotros no podemos tener un problema de confiabilidad cuando tenemos las familias prendiendo la estufa o las termoeléctricas que necesiten en cualquier momento prender las turbinas. Es decir, nosotros no podemos tener ese problema de confiabilidad. Entonces, no es una solución tan fácil y tan sencilla y sobre todo tan confiable. Yo diría que a esto, pues, si en algún momento Venezuela nos puede suministrar gas, va a ser maravilloso, va a ser magnífico, que cumpla y que honra un compromiso, que es que lo que les vendimos en volumen se tiene que reversar y se tiene, digamos, como un cupo de gas que podemos comprar de Venezuela. Eso también está firmado en un acuerdo, un convenio binacional, pero yo no frenaría la actividad en Colombia o apostándole que es que algún día voy a poder traer el gas de Venezuela. Quiero hacer aquí un comentario también sobre esto de exploración, en fin. A ver, yo diría que el problema no es un comentario amplio, vago, genérico sobre que si va a haber o no va a haber exploración, en fin.
o si va a haber nuevas subastas de bloques. A lo mejor no necesitamos nuevas subastas de bloques porque ya hay suficientes bloques, hay mucha materia para trabajar, las empresas, digamos, tendrían mucha actividad exploratoria, todavía necesitamos hacer mucha sísmica, todavía necesitamos hacer muchas pruebas, en fin, no es un tema necesariamente de bloques, pero es un tema de apoyar a la industria, Una parte importante es el government take, pero también está el licenciamiento ambiental, está el licenciamiento social, el trabajo con las comunidades, es todo un paquete. No es que va a haber o no subastas de bloques. Me parece que esa es la menos importante de todas las variables en esa ecuación. Es que la industria tenga el apoyo para poder seguir su actividad exploratoria y sobre todo para que no se nos caiga la producción. Yo diría que ese es el objetivo que tenemos que tratar de lograr y no es no sí va a haber exploración, no es sí o no va a haber subastas, es vamos a tener un Estado que va a ayudar a que la industria pueda operar, a que la industria pueda desarrollarse, a que la industria pueda tener sus actividades de exploración. Yo creo que esa es la pregunta de fondo. Doctor Luis Fernando, usted en Fedesarrollo le ha echado ya los números a ese dividendo por Venezuela y si la suerte de factores pueden, digamos, encaminarse como ese hilo conductor de gas, de comercio con Venezuela y de transición energética en Colombia, porque me imagino que el tema de transición en Venezuela ni se habla. Transición energética, digo. Fernando, pues mire, yo les mostré la gráfica de las exportaciones anuales de Colombia, que son más o menos 62.000 millones de dólares al año, pues en este año con el boom del precio de los commodities. Para tener órdenes de magnitud, Fernando, Colombia exportó a Venezuela en su pico de la relación alrededor de 7.000 millones de dólares anuales, antes, digamos, del cierre de frontera por allá en el 2008-2009. Entonces estamos hablando de una potencialidad muy grande de exportaciones. No creo que se vaya a materializar en el corto plazo, o sea, no vamos a cerrar 2023 con 7.000, pero hoy en día no estamos ni por encima de los 300 millones de dólares anuales. O sea que si llegamos a, no sé, 2.000 millones de dólares el próximo año, pues maravilloso, ¿sí? Y sería muy positivo. Ahí va a ser crítico un elemento que mencionó ahora Mauricio, que es el problema de confianza, porque hay escasez de divisas y la pregunta que los industriales están haciendo es, bueno, ¿y cómo nos van a pagar? Y esa confianza no se va a construir rápidamente en el corto plazo. Yo me imagino que el mecanismo de salida van a ser pagos por adelantado, ¿no? Es pagos por adelantado para poder, de alguna manera, poder ir construyendo esa confianza y que eventualmente eso genere ya créditos, digamos, de proveedores de 90, 60 días, en fin. Entonces, va a ser un dividendo, pero no generaría muchas expectativas. No creo que las exportaciones van a llegar en 2 o 3 años a 7.000 millones de dólares, pero sí va a ser un elemento muy importante desde el punto de vista de continuar diversificando nuestra canasta de exportadora, no desde el punto de vista de productos, pero sí desde el punto de vista de destinos, con además un socio comercial que obviamente pues, fue muy importante para Colombia durante décadas. Eso, digamos, frente a su pregunta. Yo quisiera hacer un comentario frente a un tema que tal vez no se ha mencionado, pero que me parece clave en esta discusión de la transición. Ya Mauricio puso la cifra sobre la mesa, 10% del PIB. Y volver a ratificar la importancia del tema fiscal. Porque es que una cosa es usted buscar recursos de 10% del Producto Interno Bruto en mezcla público, privado y multilaterales cuando el gobierno se está endeudando al 14% a 10 años que cuando lo hace al 6 o al 7. La rentabilidad de las inversiones desde el punto de vista económico es muy distinta si usted tiene un costo de uso del capital del 14 que si lo tiene al 6. Entonces, en el contexto de la sostenibilidad propia de la estrategia de la transición energética es fundamental resolver el problema fiscal, porque eso le va a abaratar las fuentes de financiamiento, le va a hacer más asequible justamente poder adquirir deuda. Y eso se traslada a todos los agentes de la economía, no solamente el costo de financiamiento del gobierno. Obviamente, esto es una especie de piso. Si el gobierno se financia 14, pues Ecopetrol se va a financiar al 15 o al 16 y de ahí en adelante, pues ni se diga. Entonces, vuelvo a ratificar este punto porque, entre otras razones, puede hacer la diferencia sustancial desde el punto de vista de la sostenibilidad justamente del financiamiento de esta estrategia de cambio climático. Sí. No, perdón. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, por favor. Y que conecta con lo que decía Carolina antes. Sí, aquí estamos hablando como a 30, 40.000 pies de altura, pero hay que bajarnos un poquito porque cualquier inversión, cualquier plan requiere dólares
O sea, la transición energética no la vamos a hacer sin dólares. Los paneles son importados, las torres de energía eólica son importadas, los vehículos eléctricos, o sea, necesitamos dólares. Y necesitamos acceso al financiamiento externo, es decir, una buena calificación, unos inversionistas dispuestos a invertir en Colombia, y necesitamos tasas de los TES, lo que está mencionando Luis Fernando, pues que es el costo de uso del capital, pues que hagan viables los proyectos. Si yo me endeudo y tengo que pagar una tasa de interés, un proyecto a largo plazo, que la base es lo que está pagando la nación hoy, que es 14%, pero para el sector privado, para una APP va a ser 20 o 18%, pues el proyecto se vuelve menos viable, no cierra financieramente. Entonces, conecto con Carolina. Carolina nos dice, me parece un magnífico punto, aquí ha habido como un pacto implícito. Y es cierto, ha habido un pacto implícito. A veces los economistas nos inventamos unos nombres que hacen que ese pacto implícito no se pueda ver bien, como que ponen una cortina entre esos pactos implícitos y lo que comunicamos. El pacto implícito aquí en Colombia ha sido sencillamente una cosa que podríamos llamar de 2 a 4%. 2 a 4%, ese es el pacto implícito. Es la meta de inflación. Mientras la inflación esté entre 2 y 4%, estamos tranquilos. Y ha sido, si ustedes miran, hasta antes de la pandemia, la historia de los déficits fiscales colombianos, del 2 al 4%. Si llegaba al 4%, como nos pasó en el 2016, aquí a los que estamos sentados, se prenden todas las alarmas. No. Reforma tributaria, hay que bajar esto, hay que conseguir unos ingresos, hay que recortar gastos, y lo bajamos a 3. Siempre estábamos en ese rango, del 2 al 4%. ¿Dónde está la inflación hoy? 11.22. ¿Dónde está el déficit fiscal? Bien contabilizado, con los subsidios a los combustibles, 7.2, 7.3%. Estamos por fuera del pacto. Estamos por fuera del pacto. Casi de 2 dígitos ya. Sí, estamos lejos. Entonces, la confianza vuelve cuando nuestras variables macro, la llamada estabilidad macro, esté más o menos de acuerdo con esos rangos, con ese pacto. El ministro de Hacienda ha dicho, no, sí, el año entrante con la reforma tributaria vamos a bajar el déficit a 4 y pico. Entonces, sí, pasa raspando, pero ya entra dentro de lo razonable. Ahora, ¿yo qué veo? Yo creo que esa reducción del déficit a 4 y pico % va a depender de algo que no hemos visto todavía, y es la adición presupuestal. Es decir, en febrero, cuando se cite a sesiones extras, va a haber el primer proyecto de ley para las extras, va a ser la adición presupuestal. Entonces, todas las promesas de campaña aparecerán ahí, y la gran pregunta para saber si volvemos al pacto o no es si se van a dosificar, si se van a priorizar o si van a tratar de meterse todas, digamos, en esa adición presupuestal. Y esto va a ser fundamental para la tasa de los TES, para la tasa de cambio, para los spreads sobre nuestra deuda externa. Todo esto va a ser fundamental. Entonces, ojo, que de aquí a febrero va a haber 2 datos clave. Uno es el tamaño de esa adición presupuestal y 2, el aumento del salario mínimo. Porque si el salario mínimo aumenta muchísimo, ya sabemos que nos estamos alejando del pacto del que habla Carolina. Hay un tema, y utilicemos estos últimos 10 minutos como para ir redondeando el tema. Doctora Carolina, cuando uno habla o cuando uno participa en estos escenarios de congresos económicos y muchas entrevistas con medios especializados, con la ministra de Minas, con el mismo presidente, con el ministro Ocampo de Hacienda, uno se da cuenta que ellos, lo que dice el exministro Cárdenas es cierto, necesitan ideas, necesitan bajarse a las decisiones terrenales. ¿No cree, por ejemplo, que votándoles ideas, y sé que son juiciosos en escuchar cosas, que irse lance en ristre contra el fracking fue un error, y quizás que el fracking hubiese podido financiar, por ejemplo, esta transición energética? ¿Cómo uno les da ideas en torno a que, es que lo demostró el doctor Mejía, es clarísimo que la producción va a caer y las alarmas se encenderán cuando estemos en 600,000 barriles, porque no exploramos más o por cualquier circunstancia del mercado? ¿Qué ideas? Obviamente, no siendo experto en el tema, uno puede decirle, oiga, reactiven el fracking y de pronto invéntense una fórmula para que de ahí se derive la financiación de la transición. ¿Qué ideas les podemos dar? Bueno, pues yo no soy experta en el tema, o sea, no puedo saber cómo hacer el fracking mejor. Lo que sí
aquí los que estamos sentados nos tocó fue diseñar una estrategia de pilotos para el fracking y nosotros nos sentábamos con las distintas instancias, con el Ministerio de Ambiente, con la ANLA, mirando cómo esos pilotos que se diseñaron en su momento podían tener el mínimo impacto ambiental, los indicadores adecuados, la sociabilidad de los proyectos con las comunidades en su momento. Entonces fueron pensados como unos pilotos que iban a suministrar información, que iban a tener unos riesgos que eran medibles y unos programas de mitigación de esos riesgos y de los impactos ambientales. Entonces es como, pues mi llamado ahí sería retomar esa visión con la cual se iniciaron los pilotos de fracking y era con un sustento en la evidencia y en el conocimiento propio que iban generando cada uno de los proyectos. Digamos, eso frente a esa pregunta, pero también entonces aprovecho porque va a ser de pronto mi última intervención para hacer un par de comentarios adicionales a lo que estaba diciendo el ministro Cárdenas hace un momento. Creo que también hay otro indicador que vamos a tener que seguir de cerca y es la ejecución. ¿Sí? Cuando uno está en el gobierno, las ideas siempre están fluyendo, hay miles de recomendaciones, planes, programas, iniciativas, pero ponerlas en marcha es el reto más grande y sobre todo cuando uno está con programas que son tan distintos y tan transformadores, pues el reto se vuelve todavía mayor. Entonces, tendremos que mirar cómo cierra este año, qué tanta capacidad de ejecución hay y luego empezar a ver también el próximo año cómo son estos planes, cómo se materializan estas ideas que hemos visto y hemos escuchado en estos primeros meses en programas concretos y en estrategias concretas. Hay un punto que también creo que es importante resaltar de las bases del plan de nuevo y es ese enfoque territorial. Me parece que es adecuada esa visión que se está planteando de un desarrollo con base en un enfoque territorial, en las potencialidades de las regiones. Hay un nombre que no termino de entender, ese desarrollo territorial. ¿Vinculante? Con base en el agua, como la primera parte del plan. Entonces no entiendo si es como que se quiere repensar el ordenamiento más asociado como con las cuencas hidrográficas, no sé bien, pero el enfoque territorial sí creo que es un enfoque que va a ser útil para esa transformación productiva, mirar por ejemplo, no sé, los Santanderes, qué potencialidad tienen con la reconexión de Venezuela y ahí otro paréntesis y es que llegar a esos 7.000 millones de dólares de exportaciones que tuvimos en el 2008 a Venezuela, pues tiene un reto adicional y es la misma economía de Venezuela. La economía que ellos tienen hoy es la cuarta parte de lo que fue en el 2008, entonces tampoco tienen ellos la capacidad de comprarnos tanto, va a ser un proceso gradual. Si llegamos a los 2.000 millones o 1.800, que es lo que tiene el gobierno previsto para el próximo año, sería un gran reto, pero entonces el enfoque territorial es clave, eso los Santanderes o el Pacífico, que ahora también están buscando que toda esta nueva oferta agroindustrial llegue a los mercados asiáticos, que se conecte realmente, o que en el sector de servicios se siga aprovechando el potencial. Medellín, por ejemplo, es un líder en innovación y en servicios de distintos tipos, tecnológicos, de animación, de cine, de salud. Entonces es como aprovechar esos potenciales territoriales y creo que también esa es una buena visión la que trae el plan, que nuevamente toca es aterrizarla en planes concretos. Y lo último que quería decir es que también me gusta que en el plan se destaca mucho, en todo lo largo de los distintos capítulos, la responsabilidad fiscal, sobre todo pues en el último de estabilidad macro, y es como un compromiso que uno ve y uno quiere seguir pensando que este acuerdo implícito del que hablaba se mantiene. Entonces en el plan dice, vamos a cumplir la regla fiscal a partir del 2025, vamos a tener el déficit, el balance primario que establece la regla fiscal, vamos a ir haciendo el ajuste fiscal que es tan necesario. Entonces, por un lado se mandan las señales adecuadas desde el punto macro, pero del otro lado es necesario materializarlo con un plan concreto. Doctor Luis Fernando, una conclusión final. Bueno, me gusta su pregunta de, bueno, concretamente, ¿qué se le puede decir al gobierno? Y yo mencionaría 3 elementos. Lo primero, obviamente, adelante con exploración y explotación para el sector, fundamental. No solamente esa decisión administrativa, sino, como lo mencionaba Mauricio, eliminación de las barreras, lo que quiere decir acompañamiento en toda la gestión ambiental y social, porque esa es una tarea que realmente
debería caer en cabeza del Estado, no tanto de las empresas que no tienen la capacidad para justamente solventar estos problemas de comunidades y ambientales. Entonces, primer punto. Segundo punto, ajuste fiscal. También lo mencionó Mauricio, yo lo mencioné en mi presentación. Ojalá el gobierno decida ahorrarse una parte importante de esta reforma. Entiendo que es difícil políticamente, no estamos diciéndole ahórrese todo, ahórrese la mitad. Pero si el gobierno dice, oiga, me va a gastar el 60% de la reforma y voy a ahorrar el 40% o 70-30%, es una señal muy importante para dar, digamos, a los mercados que se está acelerando el ajuste fiscal. Uno de los problemas grandes es que hoy en día las metas fiscales no son lo suficientemente creíbles. Si lo fueran, no estaríamos pagando una prima de riesgo tan alta. Entonces, si no son creíbles, pues hay que dar una señal adicional de un ajuste que en el margen tiene que ser un poco más grande de lo que está planteado en la regla fiscal. Y el tercer punto, concéntrese de manera prioritaria en las medidas de demanda. Volvemos al punto de los subsidios a los combustibles, que creo que es un elemento que vale la pena continuar discutiendo, por un lado, y por otro lado, enfóquese en donde realmente está la generación de gases de efecto invernadero, que es agricultura, cambio de uso del suelo y deforestación. Doctor Mauricio, un consejo, una conclusión. Bueno, voy a empezar precisamente por donde terminó Luis Fernando. Toda esta conversación de reducción de emisiones realmente nos debe llevar a donde, como en cualquier empresa, cuando dicen vamos a recortar gastos, pues no empiezan con la papelería o los lápices o los borradores y dicen, bueno, ¿dónde está la reducción material de gastos? ¿Dónde está la reducción material de emisiones de Colombia? Indiscutiblemente, digamos que el 60% por poco, pero fácilmente el 80%, las emisiones asociadas al uso del suelo, al cambio del uso del suelo y a la agricultura. Ahí es donde está. Entonces, cuando hablamos de 10 puntos del PIB, el grueso de esos 10 puntos del PIB es en evitar la deforestación o las zonas que ya han sido deforestadas en reforestarlas. Y en algunos casos en la agricultura, pues mejorar prácticas para reducir emisiones. En fin, está ahí, está en ese sector. No es el transporte, no es el sector energético. Es eso. 10 puntos del PIB, el grueso está allá. Entonces, aquí voy al punto que decía Luis Fernando. No, pero yo sí creo que el mundo está dispuesto a pagar por eso. Totalmente de acuerdo. El mundo tiene que pagar por esa reducción de emisiones asociadas al cambio de uso del suelo. La gran pregunta es ¿cómo? ¿Cómo? Una opción, gobierno a gobierno, presidente Biden, Unión Europea, miren, ustedes son los emisores, nosotros estamos aquí haciendo la captura del CO2, ustedes nos deben dar unos recursos dentro de este arreglo global para que nosotros podamos hacer las inversiones y que entonces los campesinos, los colonos, en vez de destruir, hagan una reconstrucción de nuestros bosques y selvas. Entonces esa es la posición, digamos, frente a la COP27, frente a las Naciones Unidas, etc. Yo creo que eso da, y seguramente va a dar más apoyo a Colombia que lo que dio en su momento el Plan Colombia o la Paz, etcétera, porque es un problema global. Pero esa no es la solución de fondo. La solución de fondo es una solución de mercado. De mercado. Es decir, hay normas, hay regulaciones en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, en la Unión Europea, que dicen usted tiene que bajar las emisiones a tanto, cada tonelada de CO2 que emita le cuesta tanto, este es el precio que le ponemos al carbono, y que las empresas que no puedan pagar eso puedan compensar. Entonces es un mercado de compensaciones. Es un mercado todavía muy incipiente, es un mercado que no tiene escala, es un mercado que le faltan mecanismos de verificación y de control, pero hacia el mercado, la palabra mercado hay que meterla en esa consideración porque los grandes flujos de dinero no van a ser los que den los gobiernos, los grandes flujos de dinero van a ser los que dé el mercado. Entonces, mi recomendación para el gobierno, Fernando, porque si ustedes miran el decálogo del presidente Petro en Egipto, de la COP27, no menciona esto por ningún lado, más bien dice que el mercado es parte del problema. No, el mercado es parte de la solución. Nosotros tenemos que convertirnos en grandes emisores de créditos de carbono. Y eso nos va a permitir conseguir unos recursos que hacen parte de ese 10% del PIB. Entonces ese es mi mensaje, mercado. Y una última reflexión sobre el fracking. Miren,
El tema de fracking en Colombia pues definitivamente se politizó, como se ha politizado en prácticamente todas partes del mundo, pero yo creo que hay un ejemplo que Colombia debe mirar, sobre todo porque hay una buena relación desde el punto de vista ideológico, es un gobierno de izquierda, es un gobierno que también se llama progresista, que es el gobierno argentino, Alberto Fernández. Ustedes han mirado lo que ha pasado con la producción de petróleo en Argentina, es impresionante. Lograron cambiar la tendencia de la curva a un punto donde en 2 años han aparecido 200.000 barriles de petróleo. ¿De dónde? De Vaca Muerta. ¿Cómo? Fracking. Entonces, esto hay que también, esto no se trata de ser de izquierda o derecha, se trata de ser pragmático, de hacerlo bien. En Argentina no se está hablando de que hay una debacle ambiental, de que hay un problema de aguas, no. Se habla de que, bueno, logramos tener éxito en aumentar la producción de petróleo y, por cierto, la producción de gas, que le resuelve un problema muy serio a Argentina y es tener que importar el GNL, que hoy en día se ha vuelto pues, muy escaso, se ha vuelto muy difícil conseguirlo y se ha vuelto muy costoso. Entonces, pues yo creo que tenemos un ejemplo aquí en nuestro vecindario que valdría la pena una conversadita entre los presidentes Fernández y Petro. Un punto final, no sin antes darle las gracias a Luis Fernando, la doctora Carolina y al doctor Mauricio, y es que evidentemente es el momento del sector minero energético, que este Congreso, por ahí hablaba con uno de los asistentes y me decía, pues veamos, esperemos qué nos dice la ministra y qué va a decir el director de planeación y el presidente Petro, esperemos a ver para dónde va la línea. Pero a mí me gusta en lo personal, y esto ya no es informativo, sino más bien como de corte editorial, y es que la actitud gremial ha cambiado, y no es lo mismo ser dirigente gremial del gobierno de Iván Duque o de Santos o de Uribe que ser dirigente gremial del gobierno de Petro. Y uno se da cuenta que, sobre todo, 2 o 3 miembros de juntas directivas de empresas importantes, que uno no puede ser bipolar en sus posiciones. De ser, pongámosle, fraquinista hace un año, ahora ser antifraquinista. Creo que ahí es la posición editorial donde no hay que ser bipolar. Pues si defendía el fracking hace 6 meses, ¿por qué ahora? Porque lo ratificaron en una junta o es un miembro de junta de capuchino, como me le dijo alguien, ¿por qué no defiende sus posiciones? Y quizá es el momento de defender posiciones y sobre todo del papel que representa el sector minero energético para la economía, como nos lo mostró Luis Fernando. Muchas gracias a todos y a los panelistas.